Fingí mi propia muerte en Navidad para ver si, al menos en mi ausencia, mis hijos recordarían que una vez tuvieron una madre. No fue venganza, fue desesperación. Fue el último grito de un corazón que llevaba años muriendo en silencio, esperando una llamada, una visita, un te quiero que nunca llegaba. Esa Nochebuena, cuando abrí la puerta de mi casa y aparecí viva frente a ellos, vi el terror en sus ojos. El mismo terror que yo sentí tirada en el piso del baño, sola, invisible, preguntándome si alguien notaría mi ausencia. Pero lo que pasó después de esa noche, eso nadie lo imaginó. Ni siquiera yo. Mi nombre es Mercedes Álvarez, y hace 10 años que mi casa dejó de ser un hogar para convertirse en un mausoleo de recuerdos. Las paredes guardan risas que ya no existen, y las fotografías en la sala miran con ojos que ya no me reconocen. Desde que mi esposo Tomás murió, todo se volvió más silencioso, más vacío, más frío. Tengo 3 hijos, Roberto, el mayor, que siempre fue tan ambicioso como distante. Claudia, mi única hija, que se casó con un hombre que la alejó de mí poco a poco. Y Miguel, el menor, el que más quise proteger y el que más rápido se fue. Los 3 prometieron cuidarme cuando Tomás cerró los ojos por última vez. Los 3 mintieron. Al principio las visitas eran frecuentes. Venían los domingos, traían a los nietos, comíamos juntos. Yo preparaba mole, arroz con leche, todo lo que les gustaba de niños. Pero las semanas se volvieron meses, y los meses se volvieron años. Las sillas vacías en la mesa se convirtieron en mi única compañía. Las llamadas también cambiaron. Antes era Roberto quien llamaba cada semana para preguntar cómo estaba. Luego fueron llamadas cada 15 días. Después cada mes. Hasta que dejaron de ser llamadas y se volvieron mensajes de texto fríos, sin alma, sin tiempo. Mamá, estoy ocupado. Te llamo luego. Ese luego nunca llegaba. Claudia siempre tuvo una excusa perfecta. Su esposo, sus hijos, su trabajo. Como si yo no hubiera tenido también esposo, hijos y trabajo. Como si criar 3 hijos sola mientras Tomás trabajaba dobles turnos hubiera sido un paseo por el parque. Pero nunca le reclamé. Nunca quise ser esa madre pesada, esa que molesta, esa que exige atención. Miguel era mi esperanza, mi niño, el que me abrazaba más fuerte, el que me decía que nunca me dejaría sola. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que las promesas se las lleva el viento. Se mudó a otra ciudad por trabajo, y poco a poco sus llamadas se fueron apagando como velas en una tormenta. Yo seguía cocinando para ellos aunque no vinieran. Seguía poniendo la mesa como si fueran a llegar en cualquier momento. Me sentaba en la sala y miraba hacia la puerta esperando escuchar el timbre, las risas, los pasos de mis nietos corriendo por el pasillo. Pero solo había silencio. Cada Navidad era peor que la anterior. Encendía el árbol, colocaba el nacimiento, preparaba tamales aunque nadie los fuera a comer. Me decía a mí misma que tal vez este año sería diferente, que tal vez este año recordarían que Nochebuena se celebra en familia. Pero la noche llegaba y yo cenaba sola, mirando las sillas vacías, sintiendo como el frío se metía en mis huesos. Hablaba con las fotografías. Sé que suena triste, pero era lo único que me quedaba. Le hablaba a la foto de Tomás en nuestra boda, a la de Roberto de niño con su primer uniforme escolar, a la de Claudia el día de su primera comunión. Les contaba mi día, les preguntaba cómo estaban, les decía que los extrañaba. Y ellos me miraban desde el marco, mudos, eternos, ausentes. Los vecinos empezaron a notarlo. Doña Lupita, que vivía al lado, a veces tocaba mi puerta con un plato de comida o una taza de café. Para que no coma sola, Mercedes, me decía con esos ojos llenos de compasión que dolían más que el abandono. Yo sonreía y agradecía, pero por dentro me moría de vergüenza. Vergüenza de que extraños se preocuparan más por mí que mi propia sangre. Un día Roberto apareció sin avisar. Me emocioné tanto que casi me caigo cuando corría a abrir la puerta. Pero la emoción duró poco. No venía a verme. Venía a pedirme dinero. Necesitaba ayuda para el enganche de un carro nuevo. Me habló de cifras, de pagos, de oportunidades. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si comía bien, si dormía bien, si me sentía sola. Gracias por acompañarme en Heridas de Familia. Suscríbete ahora para que no te pierdas las próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Le di el dinero. Saqué de mis ahorros
esos que Tomás y yo guardamos con tanto sacrificio. Roberto me dio un abrazo rápido, prometió volver pronto y se fue. Pasaron 6 meses antes de que volviera a saber de él. Y cuando lo hizo, fue otro mensaje de texto. Gracias, mamá, te quiero. 4 palabras que no llenaban el vacío de medio año. Claudia tampoco era mejor. Cuando la llamaba, siempre estaba ocupada. Mamá, los niños tienen tarea. Mamá, tengo que llevar a Sofía al ballet. Mamá, Fernando tiene una cena de trabajo. Su vida era un catálogo de obligaciones en las que yo no cabía. Le pedí una vez que me llevara al doctor porque me dolían las rodillas. Me dijo que no podía, que mejor tomara un taxi. Miguel dejó de contestar mis llamadas. Los mensajes que le mandaba quedaban en visto, sin respuesta. Intenté no tomarlo personal. Me decía que estaba construyendo su vida, que era normal que los hijos se alejaran. Pero había una diferencia entre alejarse y desaparecer. Y Miguel había desaparecido. Empecé a enfermarme más seguido. Nada grave, pero las rodillas me dolían, la presión se me subía, el corazón latía irregular. Fui sola al doctor, sola a comprar las medicinas, sola a tomarlas cada mañana con un vaso de agua y una tristeza que no cabía en el pecho. Una tarde me caí en el jardín mientras regaba las plantas. Me raspé las manos, me golpeé la cadera. Me quedé ahí tirada unos minutos, mirando el cielo, preguntándome qué pasaría si no me levantaba. Si alguien vendría a buscarme, si alguien notaría que no contestaba el teléfono. La respuesta me dolió más que la caída. Doña Lupita me encontró y me ayudó a levantarme. Me limpió las heridas, me preparó un té de manzanilla, se quedó conmigo hasta que dejé de temblar. Tienes que decirles a tus hijos que necesitas ayuda, Mercedes me dijo. Pero yo no quería ser una carga. No quería que vinieran por obligación. Quería que vinieran porque me amaban. Los cumpleaños también se volvieron dolorosos. El mío pasaba casi desapercibido. A veces recibía un mensaje a medianoche, como si se hubieran acordado en el último segundo. Otras veces ni eso. Yo seguía celebrando los suyos, mandándoles dinero, llamándolos para cantarles las mañanitas aunque no contestaran. Me volví invisible. Esa es la palabra. Invisible. Como si mi existencia solo importara cuando necesitaban algo. Dinero, consejos, alguien que cuidara a los nietos cuando no tenían con quién dejarlos. Pero fuera de eso, yo no existía. Era un fantasma en mi propia vida. Las noches eran lo peor. Me acostaba temprano porque no había razón para quedarme despierta, pero el sueño no llegaba. Me quedaba mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa, sintiendo como el tiempo se arrastraba lento y pesado. A veces lloraba sin hacer ruido, con la almohada tapando mi boca para que nadie me escuchara, aunque no había nadie que pudiera escucharme. Intenté hablar con ellos. Una vez reuní valor y le dije a Roberto que me sentía sola. Él me contestó que no exagerara, que tenía una vida cómoda, que muchas personas estaban peor que yo, como si la soledad se midiera en comodidades, como si una casa llena de cosas pudiera llenar un corazón vacío. Con Claudia fue peor. Le dije que la extrañaba, que quería pasar más tiempo con ella y mis nietos. Se molestó. Me dijo que era injusto que la hiciera sentir culpable, que ella tenía su propia familia ahora, que no podía estar pendiente de mí todo el tiempo. Me disculpé. Siempre terminaba disculpándome por sentir. Miguel simplemente no respondió. Le escribí una carta larga, de esas que se escriben con lágrimas en los ojos y temblor en las manos. Le conté todo lo que sentía, todo lo que callaba, todo lo que me estaba matando por dentro. La mandé por correo. Pasaron 2 meses y nunca recibí respuesta. La carta probablemente terminó en la basura, como mis sentimientos. Dejé de insistir. Dejé de llamar tanto. Dejé de mandar mensajes preguntando cómo estaban. Si no les importaba, ¿para qué molestar? Me tragué el orgullo, el dolor, la decepción. Me volví pequeña, silenciosa, invisible. Exactamente lo que ellos querían. Pero el cuerpo no perdona. El corazón no olvida. Y la soledad tiene un peso que te va aplastando poco a poco hasta que ya no puedes respirar. Empecé a despertarme con ataques de pánico, con el pecho apretado, sintiendo que me ahogaba. El doctor me dijo que era ansiedad. Yo sabía que era abandono. Noviembre llegó con sus días grises y su aire frío. Empecé a preparar la Navidad como siempre, por costumbre más que por esperanza.
Saqué las cajas del sótano, limpié el árbol artificial, desenredé las luces. Todo me dolía, las manos, la espalda, el alma. Doña Lupita me ayudó a poner el nacimiento. Mientras acomodábamos las figuras, me preguntó si mis hijos vendrían este año. Le sonreí y le dije que tal vez, pero las dos sabíamos la verdad. Las dos sabíamos que pasaría otra Navidad sola. Compré los ingredientes para los tamales: chile, masa, carne, hojas de maíz. Todo lo que necesitaba para hacer la receta que mi madre me enseñó y que yo les enseñé a mis hijos. Pasé 2 días cocinando, envolviendo cada tamal con cuidado, como si fueran regalos que nadie abriría. Los guardé en el refrigerador. Llené la casa de comida que nadie comería. Puse la mesa con el mantel de Nochebuena, saqué los platos buenos, encendí las velas. La casa olía a fiesta, a familia, a mentiras. Llamé a Roberto. No contestó. Le mandé mensaje a Claudia. Me respondió 3 horas después. Mamá, este año vamos a casa de los suegros. ¡Feliz Navidad! Miguel ni siquiera leyó mi mensaje. Y ahí estaba yo, sola otra vez, rodeada de comida y silencio. Me senté en la sala y miré el árbol. Las luces parpadeaban en la oscuridad como pequeñas estrellas burlándose de mi soledad. Pensé en Tomás, en cómo estaría decepcionado de ver en qué se habían convertido nuestros hijos, en cómo habíamos fallado como padres. Esa noche no cené. No tenía hambre. No tenía ganas de nada. Me quedé ahí sentada hasta que las velas se consumieron una por una, hasta que la casa volvió a quedar en penumbras, hasta que sentí que yo también me estaba consumiendo. Y entonces pasó lo que cambió todo. Era cerca de medianoche cuando decidí levantarme. Las piernas me pesaban, el cuerpo me dolía de estar tanto tiempo en la misma posición. Caminé hacia la cocina para tomar un vaso de agua. La casa estaba en penumbras, solo iluminada por las luces del árbol que parpadeaban desde la sala. Entré al baño y fue entonces cuando sucedió. Mis pies resbalaron en el piso húmedo. No sé si fue agua o simplemente el cansancio de mis huesos viejos. Caí con un golpe seco que resonó en las paredes vacías. El dolor fue inmediato, punzante, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Intenté levantarme, pero no pude. La cadera me gritaba, las manos no respondían. Me quedé ahí tirada, mirando el techo blanco del baño, sintiendo el frío del piso penetrando mi piel. Y lo peor no era el dolor físico, era darme cuenta de que nadie vendría, que podía gritar y nadie me escucharía. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Intenté alcanzar algo para apoyarme, pero todo estaba demasiado lejos. El teléfono había quedado en la sala. Mis hijos estaban a kilómetros de distancia, viviendo sus vidas, probablemente durmiendo tranquilos sin pensar en mí ni un segundo. Lloré ahí tirada, no por el dolor, sino por la certeza absoluta de mi insignificancia. Si moría en ese momento, ¿cuánto tardarían en darse cuenta? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? La imagen de mi cuerpo descomponiéndose en esa casa vacía me llenó de un terror que nunca había sentido. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 2 horas, tal vez 3. El frío del amanecer empezaba a filtrarse por la ventana cuando escuché algo. Golpes en la puerta. La voz de doña Lupita llamándome. Mercedes, Mercedes, ¿estás bien? Había notado que las luces estaban encendidas toda la noche. Grité con las fuerzas que me quedaban. Un grito débil, roto, desesperado. Doña Lupita tenía una copia de mi llave. Yo se la había dado hace años por si alguna vez pasaba algo. Nunca imaginé que ese día llegaría. La escuché entrar, buscarme, hasta que finalmente me encontró. Su rostro cuando me vio fue de puro horror. Llamó a emergencias inmediatamente. Los paramédicos llegaron, me revisaron, me ayudaron a levantarme. Nada roto, solo golpes, moretones y un cuerpo que ya no respondía como antes. Me recomendaron ir al hospital, pero yo no quería. Solo quería que todo terminara. Doña Lupita se quedó conmigo ese día. Me preparó té, me ayudó a cambiarme, me puso compresas frías en los moretones. Y mientras lo hacía, yo miraba mi teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera en Navidad. Ni siquiera sabían que había estado a punto de morir sola en el piso de mi baño. Tienes que decirles lo que pasó, me dijo doña Lupita con firmeza. Pero yo negué con la cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué vinieran por culpa?
¿Para qué me trataran como una vieja inútil que ya no puede cuidarse sola? No quería su lástima, quería su amor. Y esas dos cosas no eran lo mismo. Pasé los siguientes días en cama, recuperándome físicamente pero muriendo por dentro. No llamé a mis hijos. Ellos tampoco llamaron. La vida seguía igual que siempre, solo que ahora yo tenía la confirmación definitiva. Para ellos yo ya no existía. Una tarde, mientras miraba por la ventana, tuve un pensamiento que al principio me pareció una locura. ¿Qué pasaría si realmente muriera? ¿Vendrían entonces? ¿Llorarían? ¿Sentirían algo? ¿O simplemente se repartirían mis cosas y seguirían con sus vidas como si nada? La idea empezó a crecer en mi mente como una semilla oscura. No era venganza, no era maldad, era necesidad. Necesidad de saber si todavía significaba algo para ellos. Necesidad de ver si al menos en mi muerte me darían lo que no me dieron en vida, su presencia. Hablé con doña Lupita. Al principio pensó que había perdido la razón. Estás loca, Mercedes. No puedes hacer eso. Pero cuando le expliqué todo, cuando vio las lágrimas en mis ojos, cuando entendió el dolor que me estaba matando lentamente, su expresión cambió. Si es lo que necesitas para tener paz, yo te ayudo, me dijo finalmente. Y así comenzamos a planear algo que nunca imaginé que haría. Fingir mi propia muerte. Desaparecer. Ver desde las sombras si mis hijos todavía tenían corazón. Escribí una carta. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Con manos temblorosas, con lágrimas cayendo sobre el papel, escribí mis últimas palabras. Les pedí perdón por no haber sido suficiente. Les dije que los amaba a pesar de todo. Les pedí que se cuidaran entre ellos, que valoraran la familia antes de que fuera demasiado tarde. Doña Lupita me ayudó con todo. Contactamos al padre Ernesto de la parroquia, un hombre bueno que me conocía desde hace años. Le conté mi plan. Al principio se negó. Dijo que era pecado, que estaba mal. Pero cuando le hablé de mi soledad, de mi invisibilidad, de mi desesperación, sus ojos se llenaron de compasión. Que Dios te perdone, Mercedes, y que tus hijos aprendan lo que necesitan aprender, me dijo finalmente. Aceptó hacer las llamadas, informarles que había muerto en paz durante la noche. Un ataque al corazón. Rápido, sin sufrimiento. Una mentira piadosa para descubrir una verdad dolorosa. Me mudaría temporalmente a casa de doña Lupita. Desde su ventana podía ver mi casa perfectamente. Vería todo. Quién llegaba, quién lloraba, quién realmente se preocupaba. Y después, cuando tuviera las respuestas que necesitaba, decidiría qué hacer. La noche antes de morir, no dormí. Me quedé despierta mirando cada rincón de mi casa. Las fotografías, los muebles, los recuerdos. Todo lo que había sido mi vida estaba ahí, congelado en el tiempo. Me despedí de Tomás en silencio. Perdóname, amor, pero necesito hacer esto. A la mañana siguiente, doña Lupita vino por mí. Empaqué algunas cosas en una maleta pequeña, ropa, medicinas, la fotografía de mi boda. Caminamos hacia su casa en silencio. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía como queriendo salirse del pecho. Me instalé en su cuarto de visitas. Desde la ventana podía ver mi puerta principal, mi jardín, las luces del árbol de Navidad que todavía estaban encendidas. Me senté en una silla junto a la ventana y esperé. Esperé a que el padre Ernesto hiciera las llamadas que cambiarían todo. Pasaron 2 horas, luego 3. El teléfono de doña Lupita sonó. Era el padre confirmando que había hablado con Roberto. Su voz se quebró cuando escuchó la noticia. Dijo que tomaría el primer vuelo, que llamaría a sus hermanos, que arreglaría todo. Sentí un nudo en la garganta. Por un lado, alivio de saber que al menos reaccionó. Por otro, una tristeza profunda de que necesitara pensar que estaba muerta para que le importara. Doña Lupita me trajo un té de tila. Tranquila, Mercedes. Ya empezó. A las pocas horas, Claudia llamó al padre Ernesto también. Estaba destrozada. Decía que no podía creerlo, que justo ayer había pensado en llamarme. Mentiras convenientes para calmar la culpa. El padre le dio los detalles. El velorio sería en 2 días, en mi casa, como era costumbre en la familia. Miguel fue el último en enterarse. No contestaba el teléfono, así que Roberto tuvo que ir personalmente a buscarlo. Cuando finalmente se enteró, según me contó después el padre Ernesto, se derrumbó.
Lloró como no lloraba desde niño. Pero yo no estaba ahí para verlo. Estaba escondida como un fantasma, observando mi propia muerte desde lejos. Los preparativos comenzaron rápido. Roberto llegó primero, con su esposa. Lo vi desde la ventana de doña Lupita entrando a mi casa con una llave que yo ni sabía que tenía. Su rostro estaba serio, cansado. Su esposa lucía incómoda, como si estar ahí fuera una obligación más que un duelo. Claudia llegó al día siguiente con Fernando y los niños. Los vi bajar del carro, todos vestidos de negro, los niños confundidos sin entender bien qué pasaba. Claudia tenía los ojos hinchados. Tal vez había llorado. O tal vez era solo cansancio del viaje. Miguel llegó la tarde antes del velorio. Se veía destruido. El cabello despeinado, la ropa arrugada, los ojos rojos. Se quedó parado frente a mi puerta varios minutos antes de entrar, como si no tuviera el valor de enfrentar lo que había dentro. Finalmente entró. Esa noche, escondida en casa de doña Lupita, los vi a todos juntos en mi sala. Estaban sentados alrededor de la mesa, comiendo los tamales que yo había preparado para una Navidad que nunca compartimos. Hablaban en voz baja. Algunos lloraban. Otros solo miraban al vacío. Desde la ventana de doña Lupita, mi casa parecía otro mundo. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones, algo que no pasaba desde hacía años. Había movimiento, voces, vida. Una vida que solo existía ahora que yo supuestamente había dejado de existir. Roberto organizaba todo como siempre lo hacía, con eficiencia fría y distante. Lo vi hablando por teléfono, coordinando con la funeraria, tomando decisiones sin consultar a nadie. Era el hijo mayor, el que siempre se hacía cargo, pero nunca se hizo cargo de mí cuando lo necesité. Claudia limpiaba la casa. La vi sacando el polvo de los muebles, barriendo, acomodando las fotografías, como si quisiera borrar el abandono, hacer que la casa luciera presentable para los visitantes que vendrían al velorio. Demasiado tarde para limpiar la culpa que manchaba su conciencia. Miguel no hacía nada. Simplemente estaba sentado en mi silla favorita, la que está junto a la ventana de la sala. Miraba hacia afuera sin ver nada, con las manos temblando, con los ojos perdidos. De los tres, él parecía el más roto, el más real en su dolor. Los nietos corrían por la casa como si fuera una aventura. Sofía, la hija de Claudia, preguntaba dónde estaba la abuela. Se fue al cielo, mi amor, le decía Claudia con voz suave. Sofía no entendía. Preguntaba si volvería para Navidad. Claudia solo lloraba sin responder. La noche del velorio llegó con una oscuridad que parecía tragarse todo. Los vecinos empezaron a llegar temprano. Doña Lupita tuvo que irse para no levantar sospechas, pero me dejó en su casa con las cortinas apenas abiertas para que pudiera ver todo sin ser vista. Habían puesto flores por toda la sala. Rosas blancas, lirios, claveles. El ataúd estaba cerrado, obviamente, porque no había cuerpo. Dentro había solo una fotografía mía, una que Tomás me tomó en nuestro aniversario número 30. Yo sonreía en esa foto, una sonrisa que llevaba años sin existir en mi rostro. La gente entraba, daba el pésame, se persignaba frente al ataúd vacío. Vecinos que me conocieron toda la vida, amigos de la iglesia, algunas comadres que hacía tiempo no veía. Todos decían lo mismo, era una mujer tan buena, tan noble. Qué pena que haya muerto sola. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Qué pena que haya muerto sola. Como si fuera un accidente, como si no fuera culpa de nadie. Pero ahí estaban mis tres hijos, recibiendo abrazos y condolencias, aceptando la compasión de extraños mientras ellos fueron los que me dejaron morir en vida. Roberto recibía a todos con una compostura perfecta. Agradecía las palabras, estrechaba manos, aceptaba los platillos de comida que la gente traía. Parecía más un anfitrión en una fiesta que un hijo en el velorio de su madre. Solo cuando nadie miraba, vi cómo se llevaba las manos a la cara y respiraba hondo, como conteniendo algo que no quería dejar salir. Claudia lloraba constantemente, pero sus lágrimas me parecían vacías, mecánicas. Lloraba porque era lo que se esperaba de ella, porque así la gente pensaría que era una buena hija. Abrazaba a sus amigas que vinieron a acompañarla y les contaba anécdotas sobre mí que probablemente ya había olvidado hasta ese momento. Mamá siempre hacía los mejores tamales, le decía a una amiga mientras señalaba la cocina. Nos enseñó la receta a todos,
pero nadie los hacía como ella. Mentira. Yo le había ofrecido enseñarle 1000 veces en los últimos años y siempre estaba demasiado ocupada. Ahora que yo no estaba, de repente valoraba mis tamales. Miguel seguía en la misma silla, ajeno a todo. La gente se le acercaba, le hablaba, pero él apenas respondía. Lo vi levantarse una vez para ir al baño, y cuando pasó frente al ataúd, se detuvo. Puso su mano sobre la madera y empezó a temblar. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando en silencio, tratando de no hacer escándalo. El padre Ernesto llegó a las 9 de la noche. Bendijo el ataúd. Rezó un rosario con todos los presentes. Su voz era suave pero firme, llenando la sala de oraciones que pedían paz para mi alma. Yo las escuchaba desde lejos, sintiendo una mezcla extraña de culpa y necesidad. ¿Estaba mal lo que estaba haciendo? ¿O era la única forma de que despertaran? Durante el rosario, vi a Roberto quebrarse por primera vez. Cuando el padre dijo por el eterno descanso de Mercedes, su voz se rompió. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Un llanto profundo, contenido durante años, saliendo finalmente cuando ya era tarde. Su esposa lo abrazó, pero él se apartó. Quería estar solo en su dolor. Claudia rezaba con los ojos cerrados, apretando un rosario entre sus manos. Sus labios se movían rápido, desesperados, como si las oraciones pudieran borrar los años de ausencia. Como si Dios pudiera perdonarla más fácil de lo que yo podría hacerlo. Miguel no rezaba. Solo miraba el ataúd con una expresión que nunca le había visto. Era devastación pura, arrepentimiento sin filtro, como si finalmente entendiera lo que había perdido, lo que nunca podría recuperar. Me dolió verlo así. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi bebé. Cuando terminó el rosario, la gente comenzó a irse poco a poco. Algunos se quedaron más tiempo, tomando café, comiendo pan dulce, compartiendo historias sobre mí. Historias que mis propios hijos no sabían porque nunca se quedaron el tiempo suficiente para escucharlas. Doña Lupita regresó cerca de medianoche. Se sentó a mi lado en silencio, mirando también hacia mi casa. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. No supe qué responder. Me sentía muerta por dentro, aunque seguía respirando. Me sentía culpable, aunque sabía que necesitaba hacer esto. Me sentía perdida. Necesitan esto, me dijo doña Lupita después de un rato. Necesitan sentir lo que es perderte para valorar lo que tenían. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Ver a mis hijos sufrir, aunque fuera un sufrimiento causado por su propia negligencia, me partía el alma. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la ventana viendo las luces de mi casa. Roberto se quedó despierto hasta tarde, revisando papeles, probablemente buscando documentos importantes. Claudia se fue a dormir temprano, exhausta de tanto llorar. Miguel salió al jardín y se quedó ahí sentado en la oscuridad, fumando cigarros que yo no sabía que fumaba. Al día siguiente era el funeral, el sepelio, el momento final donde me despedirían para siempre. O eso creían ellos. Yo seguiría ahí, invisible, observando hasta el final. La mañana llegó gris y fría. Perfecta para un funeral que no era real, pero que se sentía más verdadero que mi propia vida. Vi a mis hijos prepararse, vestirse de negro, ponerse las máscaras de dolor que se esperaban de ellos. Roberto estaba al teléfono otra vez, arreglando los últimos detalles con el cementerio. Hablaba de lotes, de lápidas, de costos. Todo tan práctico, tan eficiente. Ni una vez lo escuché hablar de mí como su madre, solo como un problema más que resolver. Claudia maquillaba sus ojos hinchados, tratando de verse presentable. Se miraba al espejo en mi baño, el mismo donde yo había caído días atrás. Me preguntaba si sabía que ahí fue donde empezó todo, si podía sentir mi ausencia en ese espacio que todavía guardaba mi presencia. Miguel no se había cambiado. Seguía con la misma ropa del día anterior, arrugada, manchada de ceniza de cigarro. Se veía enfermo, demacrado, como si algo dentro de él se estuviera consumiendo. Roberto intentó hablarle, decirle que se arreglara, pero Miguel solo lo miró con ojos vacíos y salió de la habitación. El carro fúnebre llegó a las 10 de la mañana. Lo vi estacionarse frente a mi casa, negro y brillante bajo el sol débil de diciembre. Los empleados de la funeraria bajaron, entraron a la casa, cargaron el ataúd vacío con una solemnidad que me hizo sentir culpable y justificada al mismo tiempo.
Mis hijos salieron detrás del ataúd. Roberto adelante, con su esposa del brazo, Claudia con Fernando y los niños. Miguel al final, solo, arrastrando los pies como si cada paso le costara la vida. Los vecinos estaban afuera, formando una fila silenciosa de respeto. Doña Lupita también estaba ahí, llorando lágrimas reales por una muerte falsa. El cortejo fúnebre se formó lentamente. Varios carros se unieron para acompañarnos al cementerio. Desde la ventana, vi cómo mi ataúd era colocado en el carro fúnebre. Vi cómo mis hijos subían a sus autos. Vi cómo mi vida entera cabía en esa procesión de metal y lágrimas. Me quedé sola en casa de doña Lupita. El silencio era absoluto. Por primera vez en días, no había voces, no había movimiento. Solo yo y mis pensamientos. Me pregunté si debía ir también, esconderme entre los árboles del cementerio, ver todo hasta el final. Pero no tuve el valor. Ya había visto suficiente. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que imaginé cada detalle. El padre Ernesto dando el último adiós, la tierra cayendo sobre el ataúd vacío, mis hijos llorando frente a una tumba que no contenía nada. Una mentira enterrada bajo 6 pies de tierra. Cuando regresaron, el sol ya estaba alto pero sin calor. Los vi bajar de los autos con rostros cansados, ojos secos de tanto llorar. Entraron a mi casa y por primera vez en años, se quedaron ahí. No se fueron corriendo a sus vidas. Se quedaron. Esa tarde, sentados en mi sala, empezaron a hablar. Los escuchaba a través de la ventana entreabierta de doña Lupita. Sus voces llegaban entrecortadas por el viento, pero llegaban. Roberto fue el primero en romper el silencio. Tenemos que hablar de la casa, dijo con esa voz práctica que tanto me dolía. Hay que decidir qué hacer con todo. Los muebles, las cosas de mamá, los papeles. Siempre tan eficiente, siempre reduciendo todo a logística. Ya, protestó Claudia. Acabamos de enterrarla, Roberto. No puedes esperar aunque sea unos días. Su voz sonaba irritada, cansada, pero también culpable, como si hablar de herencias tan rápido fuera admitir que eso era lo único que les importaba. Solo estoy siendo realista, respondió Roberto. Tengo que volver a trabajar, ustedes también. Entre más rápido resolvamos esto, mejor. Esas palabras me atravesaron. Entre más rápido resolvamos esto, como si yo fuera un trámite pendiente, como si mi muerte fuera solo un inconveniente en sus agendas. Miguel explotó. ¿Escuchas lo que dices? ¿Resolver esto? Era nuestra madre, Roberto, no un maldito problema de negocio. Su voz temblaba de rabia y dolor. Era la primera vez que lo escuchaba alzar la voz en años. No me hables así, respondió Roberto fríamente. Alguien tiene que ser el adulto aquí. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles mientras ustedes están perdidos en sus emociones. ¡Qué ironía! El que nunca mostró emociones acusando a los otros de tenerlas. Decisiones difíciles, repitió Miguel con sarcasmo amargo. Como la decisión difícil de no visitarla en 3 años. Como la decisión difícil de no contestar sus llamadas. Como la decisión difícil de dejarla morir sola. Cada palabra era una bofetada. El silencio que siguió fue denso, pesado. Nadie respondió porque no había respuesta. Miguel había dicho la verdad que todos sabían pero nadie quería admitir. Habían matado a su madre mucho antes de que mi corazón supuestamente dejara de latir. Todos tenemos culpa, dijo finalmente Claudia con voz quebrada. No solo tú, Miguel. No solo Roberto. Todos. Yo también. La dejamos sola. La olvidamos. Y ahora ya no podemos hacer nada para arreglarlo. Lloró otra vez. Un llanto que por primera vez me pareció genuino. Encontré algo, dijo Miguel después de un rato. Lo vi levantarse y sacar un papel doblado de su bolsillo. Estaba en su mesa de noche. Es una carta. Para nosotros. Mi corazón se detuvo. La carta. La última carta que escribí antes de fingir mi muerte. Roberto la tomó y empezó a leer en voz alta. Su voz se iba quebrando con cada palabra. Mis amados hijos, si están leyendo esto, es porque ya no estoy con ustedes. Quiero que sepan que los perdoné hace mucho tiempo. Perdoné su ausencia, su silencio, su olvido. Porque así es el amor de una madre. Perdona incluso cuando duele. Hizo una pausa. Vi cómo limpiaba sus ojos con el dorso de la mano antes de continuar. No les escribo para hacerlos sentir culpables.
Les escribo para pedirles algo. No cometan conmigo el mismo error que yo cometí con mis padres. No esperen a que sea tarde para valorar a quien aman. El tiempo no perdona, y los arrepentimientos no resucitan a los muertos. Claudia sollozaba abiertamente ahora. Fernando la abrazaba, pero ella se sentía sola en su dolor. Los niños habían salido al jardín, ajenos al derrumbe emocional de los adultos. Cuídense entre ustedes, continuó Roberto, su voz apenas un susurro. Sean la familia que yo soñé que fueran. No por mí, sino por ustedes. Porque la soledad duele, y nadie merece morir sintiéndose invisible. Los amé hasta mi último respiro. Siempre fui y siempre seré su madre. Mercedes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Claudia abrazaba a Miguel, y Miguel la abrazaba de vuelta. Por primera vez en años, mis 3 hijos estaban juntos, unidos en su dolor, en su culpa, en su pérdida. La maté, susurró Miguel. La maté con mi indiferencia, con mi silencio, con mi egoísmo. Se dejó caer de rodillas en el piso de mi sala. Yo la maté. Todos lo hicimos, dijo Roberto con una voz que nunca le había escuchado. Una voz rota, humana, vulnerable. Todos somos culpables. Y ahora tenemos que vivir con eso el resto de nuestras vidas. Desde la ventana de doña Lupita, con las lágrimas cayendo por mis mejillas, supe que había llegado el momento. El momento de decidir si seguía siendo un fantasma o si volvía a la vida. Si les daba la oportunidad de arrepentirse mientras yo todavía respiraba, o si dejaba que cargaran con esa culpa para siempre. Doña Lupita entró a la habitación y me encontró temblando junto a la ventana, con las lágrimas empapando mi rostro. No dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado y tomó mi mano con esa calidez que solo una verdadera amiga puede dar. Después de un largo silencio, me miró con ojos que entendían todo lo que yo no podía poner en palabras y me dijo algo que cambió mi decisión para siempre. Mercedes, ellos están sufriendo ahora, pero es un sufrimiento que todavía puede transformarse en algo diferente si tú se lo permites. Si sigues escondida, solo les dejarás la culpa. Pero si vuelves, les darás algo que muy pocas personas tienen en esta vida, una segunda oportunidad. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como una verdad incómoda pero necesaria, y yo supe en ese momento que no podía seguir escondiéndome detrás de mi propia muerte. Esa noche no dormí pensando en qué hacer, en cómo enfrentar a mis hijos después de haberlos puesto en el infierno de creer que me habían perdido para siempre. Me pregunté si me odiarían por lo que hice, si podrían perdonarme por hacerlos pasar por ese dolor tan profundo, si entenderían que no lo hice por maldad sino por desesperación. Pero entre más lo pensaba, más claro se volvía todo. Ellos necesitaban sentir la pérdida para entender el valor de lo que tenían, y yo necesitaba saber si todavía había amor bajo todas las capas de olvido y abandono. La muerte falsa había sido el espejo que les mostró quiénes eran realmente, y ahora mi regreso sería la prueba de si estaban dispuestos a cambiar o si todo había sido solo un teatro emocional sin consecuencias reales. Al día siguiente amaneció con un cielo pesado, gris, como si el universo supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté temprano, me bañé, me puse mi vestido azul, el que Tomás me había regalado en nuestro último aniversario antes de morir, y me miré al espejo por primera vez en días. La mujer que me devolvía la mirada era vieja, cansada, con arrugas que contaban historias de dolor y abandono, pero también había algo nuevo en sus ojos, una chispa de dignidad recuperada, una fuerza silenciosa que venía de haber tocado fondo y decidido levantarse de todas formas. Me peiné despacio, con cuidado, como solía hacerlo cuando era joven y todavía creía que la belleza importaba, y en cada pasada del cepillo sentía que me estaba preparando no para un regreso, sino para un renacimiento. Doña Lupita me preparó un té de manzanilla y nos sentamos en su cocina mientras yo reunía el valor que necesitaba para cruzar esos metros que separaban su casa de la mía. Hablamos de muchas cosas, de nuestros hijos, de nuestros maridos muertos, de las vidas que habíamos construido y que se habían derrumbado sin que nadie lo notara. Ella me contó que también había sentido esa invisibilidad cuando sus hijos se fueron, esa sensación de ser un mueble viejo que ya no sirve pero que nadie se anima a tirar. La diferencia entre tú y yo, me dijo mientras sostenía su taza con manos temblorosas, es que tú tuviste el valor de hacer algo al respecto, de sacudirlos, de obligarlos a mirarte aunque fuera en tu ausencia.
Yo solo me quedé aquí, callada, aceptando las migajas que me daban. Le tomé la mano y le dije que nunca era tarde para reclamar el amor que una merecía, que su historia no había terminado todavía. Cerca del mediodía, vi que Roberto salió de mi casa para ir a la tienda. Claudia estaba en el jardín con los niños, tratando de distraerlos del ambiente pesado que había dentro de la casa. Miguel seguía adentro, probablemente sentado en esa misma silla donde lo había visto derrumbarse. Era el momento perfecto, o tal vez el momento más aterrador de mi vida, pero de todas formas era el momento que tenía que suceder. Me levanté, me puse el rebozo que Tomás me había tejido hace años, y caminé hacia la puerta de doña Lupita con piernas que temblaban pero con una determinación que venía desde un lugar muy profundo de mi alma. Crucé la calle despacio, sintiendo cada paso como si caminara sobre cristales rotos. El aire frío de diciembre me golpeaba la cara y yo respiraba hondo tratando de calmar mi corazón que latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando llegué frente a mi propia puerta, me quedé parada ahí por un momento que pareció eterno, mirando la madera gastada, la pintura descascarada, el timbre que nadie había presionado en años por amor sino solo por obligación o necesidad. Levanté mi mano y la sostuve en el aire, dudando, preguntándome si esto era lo correcto, si no estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. Pero entonces recordé esa noche en el piso del baño, sola, invisible, muriendo lentamente en el olvido, y supe que cualquier cosa era mejor que volver a esa oscuridad. Toqué la puerta. Un golpe suave primero, luego otro más fuerte. Escuché pasos adentro, pasos que se acercaban despacio, sin prisa. La puerta se abrió y ahí estaba Miguel, con los ojos rojos, el cabello despeinado, la barba de varios días sin rasurar. Me miró y por un segundo no pasó nada, como si su cerebro no pudiera procesar lo que sus ojos estaban viendo. Luego su rostro cambió, primero confusión, después shock, finalmente un terror puro que lo dejó paralizado en el umbral de la puerta. Mamá susurró, y esa palabra salió de su boca como un grito ahogado, como algo que había estado conteniendo durante días y que finalmente encontraba la forma de liberarse. Se llevó las manos a la boca, retrocedió un paso, tropezó con sus propios pies. No puede ser, no puede ser. Estás muerta. Te enterramos. Yo vi tu ataúd. Yo. Su voz se quebró completamente y se dejó caer contra la pared, mirándome como si yo fuera un fantasma, como si su mente se estuviera rompiendo en pedazos tratando de entender lo imposible. Estoy viva, hijo, le dije con una voz que me salió más firme de lo que esperaba, una voz que venía de un lugar donde ya no había espacio para la debilidad. Nunca morí. Todo fue una mentira necesaria para que ustedes finalmente me vieran. Las palabras flotaron entre nosotros como verdades dolorosas que no podían retractarse, y yo vi cómo Miguel las procesaba una por una, como su rostro pasaba del shock a la confusión, de la confusión a la comprensión, de la comprensión a algo que parecía una mezcla de alivio y rabia. Claudia apareció detrás de Miguel, atraída por el ruido. Cuando me vio, soltó un grito que hizo que los niños en el jardín voltearan asustados. Se cubrió la boca con las manos, sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas, y empezó a negar con la cabeza una y otra vez como si rechazar la realidad pudiera cambiarla. No, 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 no puede ser, esto no está pasando. Mamá está muerta, la enterramos, yo la vi en el ataúd, yo recé por su alma, esto no es real, esto es una pesadilla. Sus palabras salían atropelladas, sin coherencia, mientras Fernando llegaba corriendo para sostenerla porque sus piernas parecían a punto de ceder. Entré a mi casa sin esperar invitación, porque era mi casa, porque nunca había dejado de serlo aunque ellos me hubieran borrado de sus vidas. Caminé hacia la sala donde habían llorado sobre mi ataúd vacío, donde habían leído mi carta, donde habían fingido un dolor que tal vez era real pero que llegó demasiado tarde. Miguel me seguía a pocos pasos, todavía sin poder creer lo que veía, todavía tocándome el brazo cada tanto como para confirmar que yo era sólida, real, viva. Claudia se había dejado caer en el sillón, respirando con dificultad, con Fernando tratando de calmarla mientras él mismo lucía completamente perdido. ¿Dónde está Roberto?, pregunté con una calma que no sentía, con una frialdad que era mi única armadura contra el caos emocional que estaba a punto de desatarse. Miguel señaló hacia afuera con una mano temblorosa, incapaz todavía de formar palabras coherentes.
Claudia me miraba fijamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no sé si lloraba de alivio o de rabia o de vergüenza o de todas esas emociones juntas formando un nudo que no podía desatar. Salí al jardín donde Sofía y los otros nietos jugaban ajenos a todo, y me senté en la banca donde solía pasar horas esperando visitas que nunca llegaban. Los niños me vieron y corrieron hacia mí gritando, «¡Abuela! ¡Abuela!», con esa inocencia que solo los niños tienen, sin entender que se suponía que yo estaba muerta, que acababan de regresar de mi funeral. Los abracé y olían a champú de manzana y a galletas, y sentí como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Roberto llegó 15 minutos después manejando su carro con bolsas del supermercado. Lo vi estacionarse, bajar tranquilo, caminar hacia la casa con esa seguridad que siempre lo caracterizaba. Cuando entró y me vio sentada en la sala, rodeada de sus hermanos que lo miraban con caras de haber visto el apocalipsis, se quedó congelado en la puerta con las bolsas todavía en las manos. Una de ellas se le cayó y las naranjas rodaron por el piso, pero él ni siquiera las miró. Mamá dijo, y esa palabra sonó como una pregunta, como una acusación, como un ruego, todo al mismo tiempo. Se acercó despacio, dejó las otras bolsas en el suelo sin cuidado, y se arrodilló frente a mí como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Me tocó la cara con manos temblorosas, trazando las arrugas que él no había visto cambiar con el tiempo porque nunca estuvo ahí para verlas. Eres real. Estás viva. Pero te enterramos. Te lloramos. Yo te lloré. Su voz se quebró en esa última frase y vi al niño que había sido, al hijo que un día me amó antes de que el mundo lo convirtiera en alguien demasiado ocupado para su propia madre. Me enterraron, repetí yo con una voz que ya no intentaba esconder el dolor. Pero yo ya estaba muerta hace mucho tiempo para ustedes, ¿o no? Me enterraron cada vez que no contestaron mis llamadas, cada vez que inventaron excusas para no visitarme, cada vez que me trataron como si fuera invisible. La única diferencia es que ahora ustedes se dieron cuenta. Las palabras salieron como cuchillos afilados que cortan porque tienen que cortar, que duelen porque la verdad siempre duele cuando ha sido ignorada durante demasiado tiempo. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía succionar todo el oxígeno de la habitación. Nadie se movía, nadie respiraba, todos estaban atrapados en ese momento imposible donde la muerte y la vida se habían mezclado de formas que no deberían ser posibles. Roberto seguía arrodillado frente a mí, con la cabeza baja, con los hombros temblando. Claudia lloraba en silencio en su rincón, con las manos cubriéndole la cara. Miguel estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, con lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. ¿Por qué?, preguntó finalmente Roberto, levantando la cabeza para mirarme con ojos que pedían respuestas que no estoy segura de que quisiera escuchar. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Sabes lo que fue pensar que habías muerto? ¿Sabes el dolor que sentimos? El infierno por el que pasamos. Su voz subía de volumen con cada pregunta, la rabia empezando a mezclarse con el alivio y la confusión. Sí lo sé, respondí sin levantar la voz, porque los gritos ya no tenían lugar en esta conversación, porque ya había gritado suficiente en el silencio de mi soledad. Sé exactamente cómo se siente ese dolor porque yo lo sentí cada día durante los últimos 10 años. La diferencia es que ustedes lo sintieron durante unos días. Yo lo sentí durante una década entera. Y nadie vino a rescatarme. Nadie notó que me estaba muriendo por dentro. Nadie se preocupó lo suficiente como para preguntar si estaba bien. Mi voz se mantuvo calmada pero firme, cada palabra medida, cada sílaba cargada de años de silencio acumulado. Claudia se levantó entonces, con el rostro descompuesto por las lágrimas, y caminó hacia mí con pasos inseguros. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus hijos. Te amamos. Siempre te amamos. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma, como si al decirlas en voz alta se diera cuenta de cuán vacías eran, de cuán poco significaban sin acciones que las respaldaran. ¿Me aman?, pregunté, y mi voz tembló por primera vez desde que entré a la casa. ¿Me aman de verdad o solo aman la idea de tener una madre? Porque el amor no es solo una palabra, Claudia. El amor es llamar aunque estés ocupada. El amor es visitar aunque estés cansada. El amor es estar presente, es ver, es escuchar, es importarte lo suficiente como para no dejar que alguien se muera de soledad mientras todavía respira. Cada palabra era una herida abierta, pero eran heridas que necesitaban sangrar para poder sanar algún día.
Miguel finalmente habló desde su lugar junto a la ventana, sin voltear a verme, con voz rota y pequeña. Tienes razón. En todo. Fallamos. Yo fallé. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me fui y te dejé sola y me dije a mí mismo que estabas bien, que eras fuerte, que no me necesitabas. Pero la verdad es que yo era el que no quería necesitarte, el que no quería sentir la responsabilidad de cuidarte. Y ahora tengo que vivir sabiendo que te hice tanto daño que preferiste fingir tu muerte antes que seguir soportándonos. Se dio la vuelta y me miró, y en sus ojos vi todo el peso del arrepentimiento genuino, del tipo que rompe a las personas y las reconstruye diferentes. No lo hice para castigarlos, dije después de un silencio largo, mis propias lágrimas finalmente escapando a pesar de mis intentos de mantenerme fuerte. Lo hice porque necesitaba saber si todavía les importaba. Si al menos en mi muerte me darían lo que no me dieron en vida. Y cuando los vi aquí, juntos, llorando, leyendo mi carta, abrazándose unos a otros, cuando vi eso, supe que todavía había algo que salvar. Que todavía había amor bajo toda la indiferencia y el olvido. Mi voz se quebró completamente en las últimas palabras y yo dejé que las lágrimas cayeran sin tratar de detenerlas, porque ya había pasado demasiado tiempo escondiéndome detrás de la dignidad cuando lo que realmente necesitaba era ser vulnerable. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, pasándose las manos por el cabello con desesperación. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos después de esto? ¿Cómo volvemos a ser una familia después de que fingiste tu muerte y nosotros descubrimos que somos los peores hijos del mundo? Su voz sonaba perdida, como la de un niño buscando dirección en medio de la oscuridad. No lo sé, admití con honestidad brutal. No tengo las respuestas. No sé si pueden perdonarme por lo que hice, así como yo no sé si puedo perdonarlos por los años de abandono. Pero sé que si no intentamos, si dejamos que esto nos destruya completamente, entonces realmente habré muerto para ustedes y ustedes habrán muerto para mí. Y eso sería la tragedia verdadera, no la mentira que tuve que construir para que finalmente me vieran. Las palabras flotaban en el aire cargadas de una verdad dolorosa pero necesaria, una verdad que era el único camino posible hacia algo que tal vez, solo tal vez, podría parecerse al perdón. Claudia cayó de rodillas frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas y las apretó con fuerza mientras sollozaba sin control. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Fui una hija horrible. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Me olvidé de todo lo que hiciste por mí, de todos los sacrificios, de todo el amor. Y ahora no sé cómo arreglar todo el daño que te hice. Su dolor era real, tangible, y yo sentía cómo se transmitía a través de sus manos temblorosas que sostenían las mías como si fueran lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido. Empieza por quedarte, le dije suavemente, liberando una de mis manos para acariciar su cabello como solía hacerlo cuando era niña y tenía pesadillas. Empieza por estar aquí, por no irte corriendo a tu vida como si esta conversación nunca hubiera pasado. Empieza por llamar, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Empieza por dejar que yo sea parte de tu vida de nuevo, no como una obligación, sino como alguien que vale la pena. Mi voz era suave pero firme, ofreciendo no perdón instantáneo, sino algo más valioso, un camino posible hacia la reconciliación. Miguel se acercó entonces y se arrodilló junto a Claudia, formando un círculo a mi alrededor. Roberto dudó por un momento más antes de unirse también, y ahí estábamos los cuatro en el piso de mi sala, abrazados de formas torpes y desesperadas, llorando juntos por primera vez en una década. No eran lágrimas de felicidad ni de perdón completo, eran lágrimas de reconocimiento, de ver finalmente la verdad sin los velos cómodos de las excusas y las justificaciones. Era el comienzo doloroso de algo que tal vez podría convertirse en sanación, si todos estábamos dispuestos a hacer el trabajo difícil que requería. Esa noche nos sentamos todos alrededor de la misma mesa que había estado vacía durante tantas Navidades, y comimos los tamales que yo había preparado días atrás pensando que nadie los probaría. Estaban fríos, duros en algunos lugares, pero nadie se quejó porque el sabor no importaba tanto como el hecho de estar juntos masticando en silencio, procesando todo lo que había pasado, todo lo que nos habíamos dicho y todo lo que todavía quedaba por decir. Los nietos comían con apetito ajenos a la atención de los adultos, y sus risas ocasionales rompían el silencio pesado recordándonos que la vida seguía, que había inocencia que proteger,
que teníamos la responsabilidad de no repetir con ellos los errores que nos habían traído hasta este momento roto, pero también extrañamente lleno de posibilidades. Roberto fue el primero en hablar después de la cena, limpiándose la boca con una servilleta mientras buscaba las palabras correctas que claramente no tenía preparadas. Me dijo que cancelaría sus reuniones de la próxima semana, que se quedaría unos días más, que quería ayudarme con las cosas de la casa que necesitaban reparación y que llevaban años esperando atención. No eran promesas grandiosas ni declaraciones de amor eterno, pero eran concretas, tangibles, el tipo de compromiso pequeño que realmente significa algo porque requiere sacrificio real. Claudia dijo que vendría cada domingo con los niños, que me enseñaría a usar videollamadas para que pudiera ver a mis nietos crecer incluso cuando no estuvieran físicamente aquí, que ya no aceptaría las excusas fáciles que se había dado a sí misma durante años. Miguel me pidió que le perdonara el tiempo perdido que nunca podríamos recuperar, pero que él haría todo lo posible por estar presente en el tiempo que nos quedaba, y había algo en sus ojos cuando lo decía que me hizo creer que esta vez lo decía de verdad. No les dije que los perdonaba porque eso habría sido mentira, al menos en ese momento. El perdón no es algo que se da instantáneamente después de años de dolor acumulado, no es un interruptor que se enciende con palabras bonitas y promesas hechas en medio del shock emocional. Pero les dije que estaba dispuesta a intentarlo, que les daría la oportunidad de demostrar con acciones que sus palabras no eran solo el producto del miedo de haberme perdido, que podíamos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos sido. Les expliqué que no quería lástima ni visitas motivadas por culpa, que prefería verlos una vez al mes porque genuinamente querían estar conmigo que tenerlos todos los días sintiéndose obligados y resentidos. El camino hacia la reconciliación verdadera sería largo y doloroso, lleno de recaídas y momentos de duda, pero al menos ahora estábamos caminando en la misma dirección en lugar de alejarnos cada vez más sin siquiera notarlo. Los días siguientes fueron extraños, como vivir en una realidad alternativa donde todo era familiar pero también completamente diferente. Roberto revisó las tuberías que goteaban, arregló la puerta del jardín que chirriaba, cambió los focos que llevaban meses fundidos mientras yo le preparaba café y nos sentábamos en silencios que ya no eran incómodos sino contemplativos. Claudia vino con Sofía y pasamos la tarde horneando galletas, ensuciando la cocina, riendo de chistes tontos, y por momentos podía olvidar todo el dolor y simplemente disfrutar de tener a mi hija y mi nieta llenando la casa de vida otra vez. Miguel apareció sin avisar varias veces, a veces solo para sentarse conmigo en el jardín sin decir nada, otras para contarme sobre su trabajo, su vida, las cosas que había callado durante años porque asumió que yo no estaba interesada cuando la verdad era que él nunca preguntó. Doña Lupita venía todos los días a tomar té conmigo, y nos sentábamos junto a la ventana desde donde yo había observado mi propia muerte y resurrección. Me decía que había hecho algo valiente, algo que ella nunca habría tenido el coraje de hacer, pero yo no estaba segura de que valiente fuera la palabra correcta. Tal vez había sido desesperada, tal vez había sido egoísta, tal vez había sido cruel someter a mis hijos a ese dolor solo para probar un punto. Pero también había sido necesario, esa extraña necesidad que surge cuando todas las otras opciones se han agotado y solo queda el acto extremo que sacude los cimientos de todo. No me arrepentía de lo que había hecho, pero tampoco estaba orgullosa. Existía en un espacio gris entre la justificación y la culpa donde probablemente viviría el resto de mis días. El padre Ernesto vino a visitarme una tarde, con esa expresión entre divertida y preocupada de quien ha sido cómplice de algo que desafía todas sus creencias. Me regañó suavemente por hacerle participar en un engaño que iba contra sus principios, pero también me dijo que había visto el cambio en mis hijos, que los había observado en misa el domingo anterior sentados juntos en el mismo banco por primera vez en años. Me confesó que había rezado por mí todas las noches mientras estaba muerta, pidiendo perdón por su participación, pero también pidiendo que algo bueno surgiera de todo ese dolor. Le ofrecí café y pan dulce, y hablamos sobre el perdón, sobre si Dios castigaba las mentiras hechas con buenas intenciones, sobre si el fin justificaba los medios cuando el fin era salvar una familia que se estaba desmoronando. No llegamos a conclusiones definitivas porque algunas preguntas no tienen respuestas simples, pero me fui a dormir esa noche sintiendo que tal vez, solo tal vez, había algo divino en dar a las personas la oportunidad de cambiar antes de que fuera verdaderamente demasiado tarde. La Navidad llegó de nuevo, pero esta vez fue diferente. El árbol seguía siendo el mismo, artificial y viejo,
pero ahora había manos que ayudaban a decorarlo. Los tamales se prepararon en familia, con Claudia aprendiendo finalmente la receta que le había ofrecido enseñar durante años, con Roberto criticando el picante pero comiendo 3 de todas formas, con Miguel encargándose de la música y llenando la casa de villancicos que no habían sonado aquí en una década. Los nietos corrían por todas partes haciendo el desastre que los niños siempre hacen, y yo los dejaba porque el desastre significaba vida, significaba futuro, significaba que esta casa ya no era un museo de recuerdos muertos sino un hogar respirando de nuevo. No fue perfecto, hubo momentos tensos, miradas cargadas de historias sin resolver, silencios que todavía pesaban, pero también hubo risas genuinas y abrazos que duraban un segundo más de lo necesario y pequeños gestos de cariño que antes no existían. Durante la cena de Nochebuena, con la mesa llena por primera vez en años, con velas encendidas y platos pasándose de mano en mano, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo estaría bien para siempre, sino la esperanza realista de que habíamos tocado fondo y ahora el único camino posible era hacia arriba, incluso si ese camino era lento y difícil. Miré a mis 3 hijos comiendo, hablando, existiendo en el mismo espacio sin huir hacia sus vidas separadas, y pensé en Tomás, en cómo le habría gustado ver esto, en cómo tal vez desde donde estuviera podía verlo y sentir lo mismo que yo sentía. Que habíamos estado rotos pero no completamente destruidos, que todavía había algo que valía la pena salvar. Después de la cena, cuando los niños dormían y los adultos nos sentamos en la sala con café y el cansancio agradable de un día lleno, Roberto sacó un sobre de su bolsillo. Dentro había una foto vieja de todos nosotros, de cuando ellos eran pequeños y Tomás todavía vivía, todos sonriendo en un día de campo que yo ya casi había olvidado. Encontré esto mientras limpiaba el desván, dijo pasándome la foto con cuidado, como si fuera algo frágil que podría romperse. Quiero que sepas que no olvidé esos tiempos, mamá. Los enterré porque dolían demasiado después de que papá murió, porque era más fácil desaparecer en el trabajo que enfrentar el dolor de recordar. Pero ya no quiero huir más. Tomé la foto con manos que temblaban ligeramente y la miré durante largo rato, viendo no solo lo que habíamos sido, sino también lo que tal vez podríamos volver a ser de formas diferentes, más maduras, más conscientes del tiempo limitado que teníamos. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir y yo me quedé sola en mi habitación, saqué la carta que había escrito antes de fingir mi muerte y la leí de nuevo. Las palabras me parecieron ahora de otra persona, de una mujer tan desesperada que estaba dispuesta a morir simbólicamente para poder vivir de verdad. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi caja de recuerdos importantes, no para olvidarla sino para recordar siempre de dónde habíamos venido y cuánto habíamos tenido que perder para aprender a valorar lo que teníamos. Me miré al espejo antes de acostarme y la mujer que me devolvía la mirada ya no parecía invisible, ya no parecía un fantasma en su propia vida, parecía alguien que había peleado una batalla terrible y había sobrevivido con cicatrices que contarían su historia para siempre. Al cerrar los ojos esa noche, con el sonido de mi casa llena de personas que respiraban y soñaban bajo mi mismo techo, pensé en todas las madres que probablemente estaban pasando por lo mismo que yo había pasado, sintiéndose olvidadas, invisibles, muriendo lentamente en el silencio de su soledad mientras sus hijos vivían vidas demasiado ocupadas para notar. No tenía respuestas para ellas, no tenía soluciones mágicas que ofrecerles, solo tenía mi historia y la esperanza de que tal vez, de alguna forma, mi dolor y mi acto desesperado pudieran servir para que otras familias despertaran antes de que fuera necesario llegar a extremos tan dolorosos. Porque a veces es necesario perder algo completamente para entender su verdadero valor, y a veces las personas necesitan ver la ausencia para aprender a valorar la presencia. Pero ojalá que más familias pudieran aprender esa lección sin tener que pasar por el infierno que nosotros tuvimos que atravesar. Me dormí esa noche de Navidad no con todas las respuestas ni con todas las heridas sanadas, pero con algo que no había tenido en años, la certeza de que ya no estaba sola, de que había valido la pena el dolor y el riesgo, de que mis hijos finalmente me habían visto no solo como la madre que les dio la vida, sino como la mujer que casi tuvo que fingir su muerte para que ellos recordaran que todavía estaba viva y que merecía ser amada mientras su corazón aún latía. Les agradezco de corazón que me acompañen hasta el final. Si ya están suscritos, un abrazo especial. Si no, suscríbanse ahora y dejen su comentario.